Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca del tema Aléjate del pecado. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 11, que dice: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Gloria a Dios. Amados, Dios indudablemente es un Dios santo y no tiene ninguna relación con el pecado, y es precisamente su naturaleza santa la que exige santidad a todo aquel que quiera tener relación con Él. En este pasaje el apóstol Pablo nos exhorta a no participar de las obras de las tinieblas y a no tener compañerismo ni con el mundo ni con los que son enemigos de Dios. Una de las maneras más comunes de tener compañerismo con las tinieblas es las malas conversaciones, los chistes de doble sentido, las palabras soeces y corrompidas. Pablo también nos dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El no participar de las obras de las tinieblas es una prescripción, es una orden dada por el mismo Señor Jesucristo. Así que no debemos participar de ninguna clase de obra de las tinieblas, porque somos la luz del mundo y como luz del mundo debemos andar en luz. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Este texto nos revela el carácter y la naturaleza santa de Dios, y por eso nos exige el Señor a desechar las obras de las tinieblas. Pablo sigue diciendo en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? O la justicia con la injusticia. Y también dice Pablo ahí que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Otra manera de no tener comunión con las tinieblas es no tener malas compañías, porque dice la palabra pues que el que anda con santo es santo, el que anda con sabio es sabio. Entonces nuestro destino, bueno o malo, depende de con quién nos asociamos, con quién tenemos comunión. Los santos ángeles se juntaron con Luzbel, un querubín rebelde, y se cayeron juntamente con él, y ahora son los demonios que andan destruyendo almas por el mundo, y muchos de ellos están encerrados en prisiones eternas de oscuridad, reservados para ser lanzados al agua de fuego cuando llegue el tiempo. Bendito sea el Señor. Incluso Dina, la hija del patriarca Jacob, ella salió de su tienda patriarcal y salió a pasearse por la ciudad cananea y se juntó con las jóvenes cananeas y terminó siendo violada por un príncipe pagano cananeo. Eva se juntó a platicar con la serpiente y se cayó ella, se cayó Adán y se cayó toda la humanidad. Entonces, pero para poder mantenernos alejados de malas compañías, necesario es que ejerzamos un principio bíblico y un don del Espíritu y un fruto del Espíritu que se llama dominio propio, que Dios nos dio para que nosotros no nos dejáramos llevar por lo demás ni caer en tentaciones que precisamente son posibles por nuestros apetitos carnales. Entonces la garantía para un cristiano de permanecer firme en la fe, firme ante el Señor, es dejarse guiar por el Espíritu Santo y no por su carne, ni por sus emociones, ni por su propia prudencia. Cuando un cristiano se deja mover por los demás,
siempre va a terminar en el terreno equivocado, fuera de la voluntad de Dios. Y lo más peligroso de esto es que quienes se dejan llevar por otras personas, quienes se dejan mover por los demás, terminarán rechazando obedecer a Dios y no atenderán la orden que Dios dio de no participar de las obras de las tinieblas y de alejarse de las malas compañías. El pecado no es cualquier cosa, amados hermanos. El pecado es apetecible a nuestra carne. El pecado ofrece un placer a esta carne que es enemiga de Dios, pero también el pecado es mortal para el alma. La paga del pecado es la muerte natural y también la muerte eterna. Deuteronomio 30:19, ahí dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante vida y muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto nos deja en la posición de tomar la decisión de agradar a Dios o de agradar a las tinieblas. La tentación siempre es algo que a la carne le va a agradar hacer, pero detrás de los deleites que rinde el pecado siempre quedará el efecto amargo de la condenación eterna, de la culpabilidad, de la decadencia del alma. Decidir quedarse obedientes a la palabra de Dios y alejarse de las malas compañías y resistirse a participar de las obras de las tinieblas es nuestra elección, nuestra decisión. Por eso es que Josué le dijo al pueblo: decidid hoy a quién servir. Si quieren servir a Baal y al diablo, allá ustedes, pero yo he decidido, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión. Cuando un cristiano tiene la sabiduría del Espíritu de Dios, siempre va a evitar cualquier proposición de cualquier impío que quiera moverlo a participar de actividades que ellos saben por el Espíritu que son desagradables a Dios. No podemos amistarnos con el mundo, ni con el pecado, ni con los que viven para sí mismos, esos que solo viven para agradar a la carne. El que se hace amigo del pecado no puede esperar nada bueno después que haya consumado el pecado, porque el pecado traerá consecuencias mortales a nuestras vidas. Proverbio 4:14 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Dios nos está alertando siempre. El cristiano sabio anda sobrio en todo tiempo, velando, alerta, atiende al llamado de Dios. Efesios 5:15-18 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios dice que cuando aceptamos a Jesucristo, que lo hacemos de corazón, que hemos nacido de nuevo del Espíritu, entonces hemos recibido la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro 1:14 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes o participantes de la naturaleza divina. Mire cómo dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este mundo es un receptáculo inmenso de corrupción. El que se alimente del mundo, pues se está alimentando de algo que es corrupto delante de los ojos de Dios, porque la palabra condena las obras del mundo que son malas. Dice que el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre.
Entonces, para que podamos ser partícipes de la naturaleza divina, tenemos que huir de la corrupción del mundo, y eso solo es posible cuando nosotros morimos a la carne, a las concupiscencias de la carne, y es cuando el pecado no haya lugar en nosotros. En ese momento cuando nosotros podemos participar de la naturaleza divina, porque no podemos participar de la naturaleza divina, porque no podemos participar de la naturaleza divina cometiendo y viviendo y haciendo las cosas que ese Dios santo condena y reprueba. Cuando participamos de la naturaleza divina, entonces tenemos acceso directo a las promesas que Dios le hace a los que viven alejados de la corrupción de este mundo. Así que, hermanos míos, queda de nuestra parte la decisión de permanecer obedientes a la palabra de Dios, de caminar bajo la dirección sabia del Espíritu Santo. Eso nadie nos puede obligar a hacerlo. Nadie nos puede obligar a obedecerlo o a desobedecerlo. Esa es nuestra decisión. Así que este consejo ha venido a mi corazón porque, hermanos, estamos viviendo en un mundo corrupto, corruptible. Cada día los antivalores van tomando la delantera y como que van marcando las pautas para la conducta del ser humano. Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, que sabemos lo que nos conviene, que sabemos lo que debemos hacer, nosotros tenemos que caminar confiados, sabiendo que cuando nos alejamos del mundo, de sus deleites, no nos estamos alejando de nada bueno, no nos estamos perdiendo de nada bueno, simplemente hemos decidido, hemos tomado firme decisión de caminar por el camino de justicia y no torcernos ni a izquierda ni a derecha. Eso dice el Señor que tenemos que hacer. La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los que son justos, y el que anda en el camino de la perfección, éste le servirá. Eso está en el Salmo 101:6. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, toma este consejo. El Señor está que levanta la iglesia. Por eso Dios está haciéndole un llamado a la iglesia de Jesucristo, la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. Es una iglesia que ha sido comprada con mucho dolor en una cruz afrentosa, ignominiosa, vergonzosa, dolorosa. Jesús tuvo que soportar martirios, burlas, maldiciones para salvarte a ti y salvarme a mí. Así que es un gran pecado caminar y vivir el Evangelio a nuestra manera, paralelo a la palabra de Dios, sin considerar el precio que costó nuestra salvación. Por eso Pablo dice: ay de mí si descuido una salvación tan grande. Dios nos ha llamado a la santidad, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Porque Dios es santo, tenemos que ser santos, porque Él es santo. Y esto no es cuestión de legalismo, no es cuestión de fanatismo, es cuestión de obediencia. Hay que ser obediente. El Señor nos llama a santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios está que levanta la iglesia, pero es una iglesia que se ha separado voluntariamente del mundo, del pecado, de los deleites y de todos estos embelecos del diablo, que se ha convertido en cadenas que ha, valga la redundancia, encadenado al mundo. Y lo más tremendo, que muchos creyentes, cristianos que conocen a Dios, están extendiendo las manos para que Satanás y su mundo corrupto los encadene y los haga parte, pues, una pieza más de esta gran maquinaria de pecado
que se llama la humanidad caída. Nosotros somos una nueva raza. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. En el texto original, ese término, nueva criatura, dice una nueva raza, una raza que nunca existió y aquí que ahora vino a existencia. La Biblia dice que el que es de Cristo, un espíritu es con él. Jesucristo no tuvo pasado, no tuvo pecados del pasado de que arrepentirse ni avergonzarse. Entonces cuando tú te haces uno con él, tú tampoco tienes pasado, porque ya el Padre no te ve en la antigua vida, sino que te ve en Cristo. Y como Cristo su Hijo es santo, nunca pecó, entonces la sangre de Jesucristo, su sacrificio sublime en la cruz, nos hace como que nunca hubiéramos pecado, sino que nacemos el día que lo recibimos como nuestro Señor. Así que bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde, cuídate, esfuérzate por ser fiel a Dios en la tierra, por ser santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios nunca nos va a exigir algo que no podamos hacer. Solo no podemos, pero con el Señor sí. Tenemos al Espíritu Santo que nos lleva, nos sostiene, nos enseña, nos entrena en esta tierra para poder entrar al cielo. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.